Hola amigos de YouTube, bienvenidos a nuestro canal. RSC les da la bienvenida. Hoy queremos hablarles de una encuesta que se hizo hace aproximadamente algunos días, en este caso registra 8 días, y fue cómo cuidar la batería de tu celular o tableta. ¿Qué hacen los usuarios para hacerla? En este caso recibimos 79 votos con relación a esta encuesta que realizamos. Entonces, habían varias opciones. Por ejemplo, lo dejo que se cargue completamente para luego, lo dejo que se descargue completamente para luego cargarlo. Un 9% hacen esta operación. Bueno, no es una operación muy recomendable permitir de que tu teléfono se descargue completamente para volver a cargarlo, ya de que esto va a generar fatiga en el litio. ¿Cuál es esa fatiga? El peor enemigo del litio es la temperatura. Y si permites de que tu batería se descargue completamente, al cargarla completamente, eso va a generar calor y va a degradar la batería tristemente. Entonces, el 9% de esos 79 votos respondió de que lo deja al 9%. No es recomendable. Acá ahora tenemos, por ejemplo, algunos dicen de que los cargan siempre al 100%. Esto es lo que la mayoría de las personas hacen, cargar su teléfono al 100%. Bueno, últimamente con los últimos algoritmos que manejan las compañías móviles y su software, este software permite de que haya un nivel en las cargas. Muchas veces pensamos de que la batería está al 100%, pero el algoritmo de cargas lo que hace es regular esa carga. Nos muestra el 100%, pero en realidad pueda de que haya llegado al 80 o al 70 o hasta el 90%, pero el objetivo es proteger la batería de sobrecargas y que nunca llegue al nivel máximo, porque tampoco es recomendable que llegue al 100%, pero muchos lo hacemos. Pero gracias a que las compañías utilizan algoritmos de carga, nuestros dispositivos están protegidos, o sea de que no hay nada de malo cargarlo al 100%, no hay nada de malo. Luego se menciona, no los dejo cargando toda la noche. Un 11% de los 79 votos respondió de que no deja cargando su teléfono toda la noche, y es una buena opción hacerlo. ¿Por qué es bueno? Aunque el algoritmo de carga también inmediatamente el sensor de carga muestra de que ya está cargado el teléfono, desconecta el sistema de carga, o sea, no recibe más carga el teléfono. Entonces, sí puede suceder en algunos casos de que el teléfono, mientras se desconecta y pierde carga, luego va a volver el algoritmo a ingresar carga y puede generarse ese ciclo constante que puede degradar la batería. Pero lo mejor es no dejarlo cargando toda la noche. Saca un momento en el cual cargas tu teléfono, que tú puedas controlar la carga manualmente y que puedas desconectarlo. Igualmente, otros usuarios respondieron, otro 11% de los 79 votos, no permite que se descargue más del 40%. Esta es una muy buena idea, no permitir de que el teléfono se descargue más del 40%. ¿Por qué? Porque cuando inicias el ciclo de carga, las temperaturas van a ser menores a que si permites que se descargue completamente. Ahora piensa, si mezclas la parte de cargarlo completo, pero no permitir que se descargue al 40%, es una muy buena idea para que tu batería pueda durar más y tener buen rendimiento. Aunque recuerda, como te mencioné al inicio, los fabricantes ya utilizan un algoritmo que protege esta parte, pero cuando colocamos en práctica detalles como estos van a permitir de que la durabilidad de nuestra batería sea mayor. Otros respondieron, otro 11% de los 79 votos, solo uso el cargador del fabricante, y es la mejor idea que podemos tener. Usar el cargador del fabricante. Cuando se está fabricando un terminal móvil, normalmente se tienen en cuenta ciertos valores en la electrónica, valores de carga, que el fabricante le va a pasar al fabricante de los cargadores para que haya una buena conexión, haya una buena interacción entre el algoritmo de carga y el cargador, que inclusive en algunas marcas de estos se comunican
para saber cómo está la carga, cuánta batería enviar, si hay que disminuir el voltaje, si hay que subir un poquito el amperaje, se comunica el cargador y el teléfono. Pero cuando utilizamos cargadores de otras marcas, no va a ser correcta esta comunicación. E inclusive, en algunos casos se ha visto de que las baterías se inflan porque hay una sobrecarga, ya sea en voltaje o en amperaje. Entonces, lo mejor es utilizar el cargador del fabricante y preferiblemente utiliza tu propio cable y tu propio cargador para cada terminal móvil, ya que a veces si comenzamos a conectar varios móviles con el mismo, los puertos de carga se pueden dañar porque cada puerto de carga, aunque son del mismo modelo, digamos tipo C, a veces tienen ciertos defectos de fábrica que pueden hacer de que cuando lo introduzcas a tu teléfono cause daños en el puerto de carga. Entonces lo mejor es usar el cargador del fabricante. Agradecemos mucho a nuestros usuarios por haber participado en esta encuesta para cuidar la batería de nuestro celular o de nuestra tableta. Estaremos sacando todos los domingos más encuestas interesantes y a través del mes vamos a ir hablando un poco de esas encuestas. Les agradecemos mucho y apreciamos todo lo que hacen por el canal RSC. Siempre estaremos con ustedes dándoles más información de cómo pueden hacer ciertas cosas ustedes mismos en casa. No lo olvides. RSC te ayuda para que lo hagas tú mismo en casa. No olvides visitar nuestras listas de reproducción en las cuales encontrarás más de 500 videos que te ayudarán a hacerlo a ti mismo en casa.